O Brasil tem heróis. Alguns deles garantem. Si estuviésemos confinados en Brasil, podríamos ver en la tele anuncios como este. Mas nenhum herói trabalha sozinho. Dice el mensaje del gobierno que Brasil no puede parar. En este caso es en apoyo de los camioneros que se están moviendo por el país. Es el país más grande de América Latina, es el más poblado y es también el más difícil de explicar en esta pandemia. A ver, definir cómo está este país, que es 2 veces más grande que la Unión Europea, no es fácil. Quiero decir que generalizar es súper difícil, porque estamos hablando de una distancia que es el doble que desde Suecia hasta Grecia. Nayara Galarraga es la corresponsal del país en Brasil. Enseguida nos cuenta más cosas, pero antes vamos a fijarnos un minuto en la curva de la enfermedad. ¿En Brasil se pueden hacer proyecciones de hacia dónde está yendo la pandemia? Pues precisamente es que lo que dicen los datos es que se ha ralentizado el crecimiento. Yo creo que el concepto de curva plana es pronto para utilizarlo en casi cualquier lugar del mundo, con excepción de 2 o 3, pero sí que es verdad que, digamos, si el número de fallecidos hace 1 o 2 semanas se estaba duplicando cada 2 días en Brasil, ahora se está duplicando cada 3 días, ¿vale? Lo cual es una ralentización del crecimiento de la velocidad de en torno a un 50%. Jorge Galindo forma parte del equipo de periodistas del periódico que están actualizando cada minuto lo que pasa también en cada país de América Latina. Él está trabajando, de hecho, desde Bogotá, en Colombia. Ahora mismo, Jorge, hay algo más de 1.500 fallecidos en Brasil. ¿Cómo es posible que en un país tan poblado, en el que las medidas de confinamiento no son tan estrictas como en España, las curvas de la enfermedad y de cifra de fallecidos y de infectados sean mucho mejores de las que tenemos aquí? La verdad es que yo me hago esa misma pregunta y tenemos varias hipótesis a barajar. La primera es que los datos son más incompletos. Es algo que nunca podemos descartar y no podemos saber con total certeza que no lo son. Sobre todo cuando tenemos a un gobierno federal como el brasileño que no está particularmente interesado en prestar mucha atención a la epidemia. Otra posibilidad es que, aunque las medidas no han sido completas, nacionales, sí que han sido tempranas o más tempranas que en España con respecto a la curva en aquellos lugares donde se han tomado dentro de Brasil, a nivel federal o a nivel ciudad. Otra opción más, que yo creo que ha tenido mucho efecto en el conjunto de América Latina, es el hecho de que aquí se estuvo hablando durante mucho tiempo de la epidemia, de la pandemia, como una cuestión central de las noticias y todo el mundo estaba preocupado antes de que llegase la epidemia por sí misma. Entonces, cuando uno mira los datos de movilidad, según Google, según Waze, que nos han estado dando día a día o semana a semana, lo que vemos es que aquí la gente se empezó a quedar en casa por iniciativa propia en Brasil y en el conjunto de Latinoamérica antes de la implantación de cuarentenas. Ha habido una autorregulación más importante aquí que allí. Otra razón más que hay que contemplar es que la estructura demográfica en Brasil en particular y en Latinoamérica en general es diferente a la europea. La gente es más, pues la edad mediana es menor y por tanto, sobre todo en la curva de fallecidos, es de esperar que eso tenga un efecto. Y ya por último tenemos el factor clima, que sigue siendo la gran incógnita, una de las grandes incógnitas con esta epidemia. Tenemos que contemplar la posibilidad de que el clima esté ralentizando el crecimiento del virus en los países con temperaturas más altas. Porque, Nayara, la cuarentena allí no está siendo realmente igual que aquí en España, ¿verdad? No, es una cuarentena mucho más laxa, entre otras cosas porque aquí la decisión no es nacional, depende de los gobernadores. Aquí en Sao Paulo está cerrado el comercio, están cerradas todas las tiendas, están cerradas las escuelas desde hace 3 semanas. Lo que está ocurriendo es que la enfermedad se está, digamos, trasladando de las grandes ciudades hacia las ciudades del interior, hacia los pueblos y las zonas más rurales. Y eso es todo un desafío porque como decía, es un país descomunal con una red de sanidad pública y gratuita, la mayor de América Latina, pero que no llega hasta todos los lados. Ahora estaba viendo unas cifras de que el 15% de los brasileños viven en una región donde no hay unidades de cuidados intensivos y eso va a ser todo un desafío. El otro día hablábamos con México y nos contaban también la problemática de los millones de personas que viven al día y que necesariamente tienen que salir a trabajar de todas formas porque si no sería imposible que se mantuviesen. Yo no sé si esto también pasa en Brasil. Ese es uno de los colectivos a los que mira constantemente el presidente Bolsonaro cuando dice que la gente necesita salir a la calle, cuando defiende la necesidad de retomar la normalidad y de volver a abrir el comercio. No puede dejar de se locomover para buscar o seu pão de cada día. ¿Qué ha hecho el gobierno para paliar eso? Pues ha puesto en marcha
una especie de renta básica de 600 reales, que son como 115 euros, 105 dólares, que ya han empezado a pagar. Y esto es un pago que van a hacer durante 3 meses para como 60 o 70 millones de personas. ¿Y no es un problema de dónde va a salir todo ese dinero en un país como Brasil? Sin duda va a ser un problema, sí. Este gobierno tiene una política económica muy, muy liberal, querían reducir el Estado al mínimo y la realidad, la crisis del coronavirus les está llevando a tener que inyectar grandes ayudas públicas y ya veremos, porque la recesión que se anticipa aquí va a ser también gravísima. Pero si el mensaje es ese y si hay millones de personas que lo están siguiendo y si la cuarentena dura ya un mes, ¿dónde queda el discurso entonces de Bolsonaro, que parece que va en una dirección completamente opuesta? Bolsonaro lo que propone es que haya un confinamiento limitado, que los que se queden en casa sean las personas mayores y los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años y la gente que tiene enfermedades crónicas. En cambio, el ministro de Salud y los gobernadores de los estados, que son quienes han decretado las cuarentenas y quienes tienen el poder por hacerlo, defienden que por el momento es más prudente que todo el que viva en Brasil se quede en sus casas. Devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. ¿Por qué Bolsonaro ha tomado esa actitud de minusvalorar esta crisis? Porque desde el 15 de marzo ha sido muy claro en decir que sin la actividad económica su gobierno va a caer, va a beneficiar a sus adversarios políticos. Bueno, Carla Jiménez es la directora del País Brasil, es la edición en brasileño que tenemos en El País, que se publica a las 24 horas y que podéis consultar también en la web desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo puede vivir políticamente un país en el que el presidente dice una cosa y todos los gobernadores de todos los estados dicen la contraria? Es lo que nos estamos preguntando hasta este momento. Al final, los gobernadores han asumido un discurso muy claro: queremos preservar vidas. Bolsonaro se equivoca en tratar con tanta frieza la muerte de la gente. La cosa se complica un poco más políticamente porque dentro del propio gobierno de Bolsonaro, el ministro de Sanidad, que se supone que es el que tiene que estar liderando la lucha contra la enfermedad, no tiene la misma opinión que el presidente, ¿no? Sí, y exactamente por eso está corriendo el riesgo de perder el cargo. Hace 10 días él está en una guerra declarada públicamente con el presidente y hoy día estamos esperando para ver si efectivamente Bolsonaro lo va a cambiar. Que o médico no abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. Tem todo o direito de trocar de médico, con toda respeto. Imaginando que eso pase, que el ministro de Sanidad pues lo cese el presidente de Brasil, ¿qué consecuencias políticas tendría para Bolsonaro? En el primer momento que él dio una entrevista diciendo que su ministro que le faltaba humildad, o sea, como diciendo el que manda soy yo, él tuvo un rechazo en las redes sociales terrible. Salió una encuesta mostrando que su ministro tenía un 76% de apoyo, mientras Bolsonaro tenía la mitad. Entonces, eso lo hizo parar. Porque ¿qué relación tenían estos dos políticos? ¿Por qué están en el mismo gobierno? ¿Por qué es el ministro de Sanidad de Bolsonaro? Porque Bolsonaro, él es conocido por traer gente y cuando esta gente empieza a aparecer mucho, los quema, los quema políticamente. Él tiene tanto foco en su reelección que no logra esconder lo primitivo que es en el sentido de querer apagar, borrar, o sea, bajarle la luz a quien esté teniendo más suceso que él. Fernandez es médico, además que político, era diputado y fue allí que conoció a Bolsonaro. Hoje eu não pude fazer a coletiva por outras razões, mas empezó a hacer ruedas de prensa diarias. Entonces empezó a tornar conocido. Tiene una excelente oratoria, tiene un equipo excelente. Entonces, eso fue calmando a la gente. Pero ¿por qué si Luis Enrique Mandetta, el ministro de Sanidad, tiene una opinión tan diferente al propio presidente de Brasil, él mismo no toma la decisión de dimitir?
porque él dijo que no quería esa responsabilidad. Él usó una frase que quedó muy fuerte aquí en Brasil, que dijo: Nós vamos continuar. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Un médico no abandona a su paciente. Y en este momento mi paciente es Brasil. Entonces él dice, si alguien tiene que salir, es la decisión del presidente. Él no quiere tener la responsabilidad de abandonar el barco en un momento tan sensible. Él quiere que Bolsonaro tenga la responsabilidad. Si la situación se pone muy, muy, muy difícil, ¿tú crees que el gobierno de Bolsonaro, la presidencia de Bolsonaro, peligra? Sí. Hay mucha gente cuestionándose, o sea, ya este año, con toda su actuación tan irresponsable, tan primitiva y tan chocante, su apoyo cayó. Yo creo que a partir del momento que suban las muertes y obviamente si sale Mandetta y su equipo, se va a ver una pérdida, va a perder el apoyo. Él no va a tener el mismo control. ¿Existe el riesgo de que si hay un cambio sea un golpe de Estado? No, porque no hay hoy día un preparo institucional para eso. Oye, y ya por último, Carla, ¿cómo estáis trabajando en la redacción del País Brasil? Estamos todos en teletrabajo. La audiencia nos ha crecido mucho porque primero traemos las referencias del exterior, o sea, como principalmente de Europa, y triste, porque todos los días estamos noticiando muertes, todos los días estamos noticiando pérdidas, tristezas y la preocupación con el día después para la economía. Gracias, Carla. La misma pandemia, la misma preocupación en todos los países. En Brasil, de hecho, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB de 5,3% este año por culpa del coronavirus. Veremos lo que pasa. Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. A la edición y los mandos técnicos está José Juan Morales. Tenemos un correo al que nos podéis escribir para mandarnos sugerencias, propuestas, quejas, comentarios, que es audio@elpaís.es. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.